Primero lo que significa precisamente el adulterio, ¿no? El adulterio significa que una persona que está casada tiene una relación extramatrimonial con otra persona. Eso significa adulterio porque está casada. Si la persona no estuviera casada, entonces sería fornicación. Pero el hecho de que la persona esté casada significa adulterio. ¿Ok? Vamos a ver varias cosas ahora. No sé si me están viendo. No sé si estamos en el aire. Pero, ¿cuál es el problema del adulterio? Para Dios, el adulterio es uno de los cuando uno está en el noviazgo, muchas veces la persona no sabe cómo tú vas a hacer o tú no sabes cómo va a hacer la otra persona, porque en el noviazgo todo parece muy bonito. Entonces, cuando nos casamos, ya tú no puedes mentir, porque cuando estás casado, tú estás viviendo con la persona 24 horas del día, ¿verdad? Aunque la persona se vaya a trabajar, de cualquier manera tú estás conectada con esa persona 24 horas del día, durante 7 días a la semana, durante todo el año, durante todos los años que vivas con esa persona. Entonces, ahí es cuando las personas empiezan a conocerse realmente. Ahí es cuando las personas realmente ven cuáles son tus reacciones, cuáles son sus reacciones ante diferentes situaciones, cómo realmente manejan situaciones de crisis o situaciones de estrés, qué piensan acerca del dinero, cómo se comportan con la familia. Ahí es donde ya realmente se ve quién es quién. Por eso es importante que durante el noviazgo seamos lo más íntegros posible, lo más sinceros posible. Y si no te gusta como es la persona, pues ya no te gustó ya. Es mejor que se rompa la relación en ese momento del noviazgo a que te cases, tengas hijos y después veas que la persona no es lo que tú pensaste. Porque desgraciadamente, ya cuando la pareja va a vivir juntos, tienen relaciones sexuales y todo, obviamente va a haber un resultado, va a haber una situación donde van a nacer niños. Y los niños van a ser al final los que van a llevar la consecuencia de esa relación que no estuvo bien pensada, que no estuvo bien manejada desde el principio. Van a ser los niños la víctima principal de una relación mal llevada, de una farsa, de un engaño, de un adulterio, de una traición, de un divorcio. Los niños son los que van a sufrir más estas situaciones, ¿verdad? Un abandono, por ejemplo, que el padre se vaya,
o que la madre se vaya, porque a veces, desgraciadamente, ahora ya la situación ya es bien igual para los dos, ya no es solamente el hombre el que comete adulterio, sino que muchas veces también la mujer, y no solamente el hombre abandona la casa, sino que muchas veces también la mujer lo hace. Así que, desgraciadamente, en este tiempo ya los dos, tanto hombre como mujer, pues tiene actitudes equivocadas, ¿no? Erróneas completamente. ¿Por qué? Por la falta de integridad, por la falta de sinceridad, por la falta de claridad durante el noviazgo, por demostrar que es una persona diferente a lo que realmente eres, ¿ok? En los mandamientos de Moisés, en el Antiguo Testamento, y habrá personas que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Bueno, yo, en mi opinión, y lo he dicho varias veces, la Biblia es una. No hay, o sea, no es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo no puedo enseñar con solamente la mitad de la Biblia, solamente con el Nuevo Testamento. Yo he visto iglesias que dan solamente el Nuevo Testamento, pero en realidad la Biblia es un solo documento, ¿ok? Es una sola cosa y todas se complementan, y de hecho el Nuevo Testamento lo comprendes mejor cuando estudias el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús, por ejemplo, es un judío, era un judío que creció en la ley y cumplió la ley. Y si tú no entiendes cuál era la ley, y si tú no entiendes cómo vivía Jesús, pues no puedes entender el sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? Ni tampoco puedes entender la mentalidad de la gente de esa época, ni muchas cosas que no se pueden entender, y de a las cuales hace referencia Pablo, Pedro, todo el mundo hace referencia sobre eso, y no lo puedes entender si tú no has leído el Antiguo Testamento. O sea, si no has leído a Isaías, a Jeremías, no puedes entender Apocalipsis, si no has leído a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a toda esa gente, o sea, no lo puedes entender. Es una sola cosa y no puedes hacer una división, ni tampoco puedes anular una parte de la Biblia y decir, no, pues esto ya no va. No, señores, sí va. Si no lo quiere cumplir usted, pues ya es cosa de usted, pero sí va. Entonces hay 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, y uno de ellos, el séptimo mandamiento, dice, no cometerás adulterio. ¿Ok? Ese es un mandamiento de Dios, no cometerás adulterio. Y de hecho, esa es la única razón por la que Dios puede permitir el divorcio. Para Dios, cualquier otra cosa puede trabajarse, puede perdonarse, puede, obviamente, si, como decía la otra vez, si hay un abuso físico, ¿verdad? Donde la persona está en peligro, o los hijos estén en peligro de muerte o de abuso sexual o físico, definitivamente Dios no va a permitir eso. Dios está en contra del pecado, y Dios es de Dios que tú te separes de esa persona y que pongas una demanda legal ante esa persona, contra esa persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un abusador, porque estás en peligro, porque te puede matar, porque puede matar a tus hijos, porque puede destrozarles la vida completamente. O sea, por ejemplo, un abuso sexual de un padre hacia sus hijos es algo que les va a destruir la vida para siempre. Un abuso sexual de una madre hacia sus hijos es algo que les va a destruir la vida para siempre, ¿verdad? Claro que ya si Dios está en medio, bueno, Dios puede trabajar con esa persona, y eventualmente esa persona puede ser libre, ¿verdad? Y puede llegar a ser feliz, pero es un proceso muy, muy fuerte si pasan por un abuso de los padres, un abuso sexual o físico, pero sobre todo sexual. Es una situación muy fuerte, o un abuso físico, o de negligencia, de odio, de ira.
Es muy, muy difícil. Pero entonces en esa situación tú sí puedes separarte y debes de separarte porque debes de poner, de ver por tu seguridad y la seguridad de tus hijos. Ahora, para divorciarse, el apóstol, el Dios solamente permite a través de, por medio o por causas de el adulterio. ¿Por qué a causa del adulterio? Bueno, el adulterio significa varias cosas, ¿ok? Número uno, tú te casas con una persona y vamos a hacer la aclaración de que adulterio es cuando estás casado. Si tú no estás casado, si tú estás viviendo en unión libre, tú estás en fornicación. Tú mismo con tu esposa, con la mujer con la que tú tienes, con la mujer con la que vives, con tus hijos, no importa que tengas 20 años con ella y que tengas 5 hijos con ella y que vivan juntos, eso se llama fornicación, porque no están casados. ¿Ok? So, si tú estás en fornicación y eres una persona que ha aceptado a Cristo, pues necesitas y ya debería de, el Espíritu Santo ya debería de haberte dado convicción de pecado y ya tendrías que haber tú sentido la necesidad de casarte, porque eso es una necesidad. O sea, puede ser que tú estabas en el mundo y vivías en unión libre con tu pareja, eso es posible, y después te convertiste, eso es posible. Puede ser que cuando tú llegues a Cristo, tú estés viviendo en unión libre, puede ser, y puede ser que sigas en la iglesia y sigas en unión libre, pero una vez que tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y ese Espíritu Santo va a darte convicción de pecado y te va a dar esa convicción de que estás mal, de que estás en un pecado que se llama fornicación y vas a querer arreglar esa situación y vas a querer casarte. Definitivamente, eso va a pasar. Entonces, la mayoría de las personas que están en unión libre, pero ya empiezan a ir a la iglesia y reciben a Cristo, generalmente en poco tiempo quieren casarse. ¿Por qué? Porque esa es parte de la convicción de pecado que nos da Dios. Cuando hablamos de adulterio, quiere decir que son personas que están casadas, ¿ok? Si estás casada, tienes un matrimonio, están casados, y uno de los cónyuges, o los dos, pero digamos que uno de ellos, tiene relaciones sexuales con otra persona o deseos sexuales por otra persona, eso ya se convierte en adulterio. Eso ya es un adulterio, eso ya es un pecado. Y la palabra de Dios dice que los adúlteros, los fornicarios, no entrarán al reino de Dios. Ok. Si tú ya estás casado y tú tienes una relación con otra persona, tú estás traicionando a tu cónyuge. No estoy hablando aquí ahorita si es un hombre o si es una mujer, porque desgraciadamente ya los dos, ya se ve que los dos pueden ser adúlteros. Desgraciadamente eso se da tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Cualquier cosa que sea, no importa si es hombre, si es mujer, de cualquier manera, tú estás casado con una persona a la cual obviamente le dijiste que la amabas, porque si no, no te hubieras casado, ¿ok? Y esa persona también te ama a ti y están viviendo juntos, ¿ok? Y se casaron, hicieron un pacto, hicieron un compromiso. ¿Qué pasa con el adulterio? El adulterio, tú estás teniendo relaciones con otra persona que no es tu esposa, eso quiere decir, o tu esposo. Eso quiere decir que tú estás traicionando a la persona a quien tú supuestamente amas y estás traicionando a la persona que te ama y a la persona que confía en ti y a la persona que te entregó su vida. Porque cuando nos casamos, debemos casarnos con la idea de que vamos a vivir en ese matrimonio por el resto de nuestra vida. O sea, se supone que cuando tú
te casas, una de las cosas que dices es que vivirás con esa persona hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces, nuestra idea de casamiento debe de ser para toda la vida. Esa debe de ser nuestra idea. Si por X razones, o sea, y solamente por adulterio o por abuso, ese matrimonio se rompe, bueno, pues ya, o sea, pero no debería de estar en tus planes eso. En tus planes debería de ser que yo me voy a casar por el resto de mi vida. Toda novia debe de ir con la convicción de que ese matrimonio va a ser por el resto de su vida, y todo novio debe de ir igual con esa convicción. Si tú no tienes esa convicción, si tú dices, bueno, me voy a casar, pero a ver si me va bien, y si no me va bien, pues ahí nos vemos en la corte y lo que sea, pues eso no debe de ser. Pues entonces no te cases, porque no estás haciendo un pacto, no estás haciendo verdaderamente un compromiso con esa persona, ¿ok? El matrimonio no es así, el matrimonio, ¿cómo me va? Eso no es así. El matrimonio es, yo amo a una persona mucho, lo amo verdaderamente y quiero compartir mi vida con él. Quiero que él sea el padre de mis hijos o la madre de mis hijos, ¿verdad? Y voy a compartirlo todo con él. Vamos a formar una sola persona, o sea, los dos ya no son dos, sino uno. Y es una sola persona. ¿Ok? De dos personas se convierten en una sola persona. Eso quiere decir que yo sé todo de él, él sabe todo de mí, mis amigos son sus amigos y sus amigos son mis amigos, y mis enemigos son sus enemigos y sus enemigos son mis enemigos. O sea, quiere decir que todo lo de él yo lo sé, y todo lo de mí él lo sabe. En el matrimonio se acabó, señores, la privacidad. Eso no es correcto. No es correcto que usted esté casado y yo tengo mi privacidad. No, ya se acabó tu privacidad, porque tú ya no son dos personas diferentes, ya es una sola persona. Es un solo cuerpo. ¿Comprenden? Entonces ya no se vale eso de que no toques mi celular y que no te voy a decir el código y cosas así, porque no debería de haber ningún tipo de secreto de tu vida para tu esposo o tu esposa. Tu esposo y tu esposa se supone que deben de saber todo lo que está pasando y deben de comprenderse y ayudarse mutuamente. ¿Ok? Y deben de llevar a cabo sus roles cada quien conforme a cómo debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tú estás casado con una persona a quien le dijiste tú que la amabas, quien tú sabes que te ama, que tú supuestamente le entregaste tu vida para el resto de tu vida hasta la muerte, y sabes que esa persona te entregó su vida hasta la muerte, y la engañas, la traicionas, le mentiste. Entonces si esa persona tú le dijiste que la amabas y tú le dijiste que ibas a estar con ella hasta para el resto de su vida, si tú a esa persona eres capaz de engañarla, eso quiere decir que absolutamente nadie te puede tener confianza. Nadie, ¿qué confianza te puede poner otra persona que ni te conoce o que no tiene nada que ver contigo, o que trabaja contigo, o que es tu jefe, o que es tu socio de negocios? ¿Qué confianza te puede tener esa persona si la persona que se acuesta contigo, si la persona a quien tú le declaraste y le prometiste amor eterno y amor por siempre, y que se duermen juntos todos los días, tú la traicionas? Si tú traicionas a esa persona, tú vas a traicionar a cualquier persona. Tú eres un traidor. Eres un traidor. Porque si tú traicionas a la persona que más te ama, si tú traicionas a la persona que te dio su vida, si tú traicionas a la madre o al padre de tus hijos, entonces absolutamente nadie puede confiar en ti, porque tú los vas a traicionar. Porque la traición, el adulterio,
No es una cuestión de que, bueno, soy hombre, soy mujer y bueno, esta muchacha estaba muy guapa y se me resbalaba, tú sabes, me hacía ojitos, me hizo caer. No, eso no es así. No es así, señores. Cuando, cuando tú caes en una situación de adulterio, esa es una cuestión del carácter de la persona, es una cuestión del corazón de la persona. A ti se te puede parar enfrente Marilyn Monroe, o si eres mujer se te puede parar enfrente, no sé, William Levy o alguien así, ¿me entiendes? Y de igual manera tú no te vas a acostar con esa persona por eso. Tú no te vas a ir a acostar con ninguna persona porque están guapos o porque son buena onda o porque son agradables o porque te tratan bien. Si tú tienes una relación extramatrimonial con otra persona, la tienes porque tú eres una persona infiel. La tienes porque tú eres una persona desleal. La tienes porque tú eres una persona que no se merece la confianza de nadie. La tienes porque tú no tienes compromiso con nadie. O sea, vemos aquí una serie de situaciones. Por ejemplo, vemos la falta de amor. ¿Ok? Tú eres una persona que no ama a nadie. O sea, si tú eres una persona que está casada y que tiene hijos, tiene una familia, y tú te metes con otras mujeres o te metes tu mujer con otros hombres, tú no amas a tu familia y tú no amas a tu cónyuge. No lo amas. Hay una falta de amor total. Por otro lado, hay un espíritu de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque tu cuerpo le pertenece a tu esposo, dice la palabra de Dios, y el cuerpo de tu esposo te pertenece a ti. Entonces tú no tienes derecho sobre tu cuerpo porque tu cuerpo ya le pertenece a tu esposo, ¿verdad? Entonces no puedes tú entregarle tu cuerpo a otra persona. Hay una inmoralidad sexual ahí, hay una cuestión del carácter. No tienes buen carácter, tienes un carácter débil, no tienes un carácter de Dios, no tienes al Espíritu Santo tampoco, obviamente, ¿no? Obviamente no tienes al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da convicción del pecado. Entonces, no tienes al Espíritu Santo, no sabes ni quién es, tienes un espíritu de inmoralidad sexual, tienes falta de amor, ¿verdad? Tienes una falta de respeto hacia las personas y sobre todo a las personas que se supone que deberías de amar. Tienes una falta de respeto, tienes falta de consideración porque no te importa cómo esa infidelidad puede traer consecuencias a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, no te importa. Lo que te importa es una situación, tienes un espíritu egocentrista, tienes un espíritu egoísta, porque lo único que te importa es en ese momento satisfacer tu necesidad carnal, satisfacer tu necesidad sexual, ¿verdad? Tu inmoralidad sexual es lo único que te interesa. Tampoco es como que, bueno, soy hombre y no lo puedo evitar, ¿no? Porque, ¿sabes por qué no? Porque tú tienes una esposa. Y si tú quieres tener relaciones sexuales, pues para eso está tu esposa. Entonces no es como si fueras un hombre soltero o algo así, bueno, es otra situación, pero eres un hombre casado. Lo mismo que tú vas a hacer con un amante, la puedes hacer con tu esposa, exactamente lo mismo. ¿Verdad? Por eso tienes a tu esposa. A tu esposa la tienes para tener relaciones sexuales, para estar contigo, para hacer el amor. ¿Verdad? No es para que te pongas a hacer el amor con otras personas o tener relaciones sexuales con otras personas teniendo tú a tu esposa. O tu esposa teniendo a tu esposo. ¿Verdad? Hay ingratitud hacia la pareja, hay falta de respeto, hay falta de consideración, hay inmoralidad sexual, hay
hay falta de amor, hay falta de perdón, va a traer como consecuencia falta de perdón, va a traer como consecuencia amargura, consecuencia división, separación, va a traer como consecuencia ira, ¿verdad? Y va a traer una serie de consecuencias que si hay niños, pues verdaderamente, pues va a traer muchos demonios a la casa. Eso es exactamente lo que hace el adulterio. El adulterio lo que hace es traer un montón de demonios a tu casa. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, cuando los seres humanos tienen relaciones sexuales, no se trata solamente de una situación física, no se trata solamente de una compenetración física. No, señores, no se trata de eso, no queda ahí la cosa. Las relaciones sexuales están hechas para que haya una compenetración espiritual. Entonces, hay un intercambio espiritual en el momento que tú tienes relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te metes con una ramera, si tú te metes con una prostituta, si tú te metes con prostitutas que se meten con cualquiera, pues obviamente vas a tener una cantidad de demonios, ¿verdad? Porque vas a tener esa compenetración espiritual en un momento de la relación, va a haber ese intercambio espiritual y todos esos demonios te los vas a llevar a tu casa. Y por eso yo te puedo asegurar, y por eso dice la palabra, casa dividida no prevalece. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú llegas a tu casa, tú vienes cargado de demonios de afuera. Porque tú te metiste con otras personas que no son tu esposa o que no es tu esposo y esas personas se meten con otras. Digamos que tú estás casada y te metes con tu jefe, por decirte algo, ¿verdad? Tú te metes con tu jefe, entonces tu jefe está casado, o ahí ya están los demonios tuyos, los demonios del jefe y los demonios de la esposa del jefe. O sea, ya estamos hablando de 3 personas. Pero el jefe no se mete nada más contigo. También cuando va de viaje se mete con otras gentes porque es un adúltero, porque es un fornicario, ¿verdad? Y entonces ese está cargado de demonios y todos esos demonios te los va a transmitir a ti, aunque tú pienses que tú solamente te estás metiendo con una persona. Tú no sabes con quién esa persona se mete y con quién esas otras personas con las que él se meten. Y cuando vienes a ver, porque como tú estás en una situación, tú estás metida en una situación de adulterio, pues estás metida en una situación con personas que no tienen carácter, que no tienen dominio propio, que no tienen... ¿cómo te diré? Que Dios no les ha dado esa convicción de pecado porque no tienen el Espíritu Santo, entonces ¿qué tienen? Tienen un montón de demonios. Y todos esos demonios los vas a traer a la casa. Lo mismo con el hombre se mete con una mujer, esa mujer sabe que tú eres casado, esa mujer probablemente tiene otra persona, esa otra persona tiene otra persona, y cuando vienes a ver, tú tienes los demonios de 10 personas. Y todos esos demonios entran a la casa. Entonces, uno de esos demonios principalmente es el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Pues porque el espíritu de Jezabel precisamente es un espíritu de inmoralidad sexual. Es un espíritu de división, es un espíritu de posición, ¿verdad? De rompimiento, de matrimonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos espíritus van a entrar a la casa contigo y desde el momento que tú entras, como tú sabes que tú eres un pecador y sabes que vienes de pecar, pues entonces tú vas a cambiar las cosas y vas a hacerte el enojado tú. Tú eres el ofendido, tú eres el enojado. Claro, esa es una actitud psicológica que se va a dar. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú has estado pecando y como para ocultar tu pecado, para ocultar tu falta, entonces te haces tú la víctima. Generalmente el adúltero se convierte en la víctima, se hace la víctima. No sé si alguna vez ustedes han visto, y yo he pasado por esa situación, por eso lo digo, han visto personas que
que todo el mundo piensa que es la gran maravilla. Ay, no, uy, qué tremenda persona, ¿no? Qué agradable, súper buena onda, súper divertido, es súper cariñoso, piensa en todo el mundo, ayuda a todo el mundo, es amable con todo el mundo, es muy servicial, muy romántico, es un caballero, ¿verdad? Y en su casa es completamente otra persona. Generalmente los adúlteros viven una doble vida, generalmente, porque una persona que está casado, pues para que la otra persona se meta con él, pues tiene que convencerla de que vale la pena, ¿verdad? O sea, lo primero que tú vas a decir, bueno, pues está casado, yo por qué me estoy metiendo con ese, ¿verdad? Pero esa persona es súper amable, súper romántico, súper atento, te trae regalos, te invita a almorzar, te dice que lo acompañes a ciertos eventos, claro, obviamente te habla mal de la esposa, ¿no? La esposa no lo quiere, no lo comprende, no le hace de comer, no lo ayuda, ya no tiene nada que ver con él, un montón de mentiras. O sea, vemos que el adúltero va a ser una persona mentiroso, va a ser un mentiroso número uno. ¿Por qué? Porque él tiene que justificarse, tiene que justificar tanto ante la persona con la cual va a cometer el adulterio, ¿verdad? Tiene que justificarse para ser aceptado, como también con las personas de la sociedad para que cuando se descubra su adulterio se vea como que es súper buena, como que es una víctima, tanto como con la esposa para que la esposa se sienta al final como la culpable, hacerla sentir la culpable y él la víctima. El adúltero siempre se va a poner en la actitud de víctima, siempre va a tratar de justificar el adulterio, siempre va a tratar de justificar su pecado, ¿ok? Entonces ya sea hombre o mujer, o sea, como les digo, desgraciadamente, ahorita ya los dos hacen lo mismo, así que tanto el hombre como la mujer siempre van a tratar de justificar la razón por la cual fueron infieles o de justificar no pasar tiempo con la familia o de justificar irse a otro lado, por ejemplo, a comer con otras mujeres en lugar de comer en su casa. Hay hombres que hace años que no comen con su esposa, años. Hay hombres que ni desayunan, ni almuerzan, ni cenan con su esposa. Su esposa cena sola en la casa porque él anda como diríamos en México, de chile frito por todos lados, ¿no? Y generalmente el adúltero es una persona, como decimos en México, candil de la calle y oscuridad de su casa. Siempre lo va a hacer. Va a ser candil de la calle porque todo el mundo va a pensar que brilla, tremenda persona, pero va a ser oscuridad de su casa porque la verdad es muy diferente. Y eso siempre va a pasar con los adúlteros porque son mentirosos, porque son traidores, porque son engañadores, porque son inmorales, porque no tienen el carácter de Cristo, porque no tienen carácter, porque viven una vida doble, porque son egocentristas, porque no tienen al Espíritu Santo, porque si lo tuvieran, no lo harían. Ahora, dice la palabra de Dios, el que crea que esté firme, cuide que no caiga. Y eso es, obviamente, como toda la palabra de Dios, una verdad absoluta, ¿verdad? Todos podemos caer porque todos somos seres humanos y todos tenemos, desgraciadamente, pues la semilla de Satanás, ¿verdad? Entonces, Satanás nos puede tentar en un determinado momento y podemos caer en una situación, ¿verdad? Podemos caer en una situación en la que no supiste ni cómo pasó, pero pues la regaste, ¿no? O sea, podemos caer
sí podemos caer. La palabra de Dios lo dice, que podemos caer. Pero el problema no es caer, señores. El problema es no arrepentirte de haber caído. Ese sí es un problema, porque puedes caer, pero caíste porque hubo una trampa de Satanás, ¿verdad? Hubo una trampa y tú cuando menos te diste cuenta ya estabas metido en ese rollo, ¿no? Ya estabas cometiendo el pecado. Y eso, en el momento que pasa, porque tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, en el momento que pasa, tú sabes que está mal. Tú sabes que pecaste, tú sabes que estás pecando, como le pasó, por ejemplo, a David. David sabía que había pecado. Se dejó envolver por el amor, el deseo, el cuerpo de la belleza de la mujer. Bueno, ok, no, pues era un ser humano, pues obviamente iba a caer. Imagínate, estaba viendo desnuda a la muchacha bañándose allá y bellísima la muchacha, ¿no? De acuerdo a como dice la Biblia. Entonces, obviamente, pues el hombre pues, iba a caer. Pero él sabía que ella era una mujer casada y él sabía que estaba mal hacerlo. O sea, tú no puedes ser un hombre de Dios o una mujer de Dios y no saber que estás haciendo algo mal. Pero te puedes envolver en una situación. Puede haber una situación en la cual tú caíste, te envolviste en eso, no te diste cuenta, no pudiste pararla, no tuviste freno. Bueno, perdón, está bien, puede pasar. Pero si eres una persona de Dios y tienes al Espíritu Santo, lo único que hay en tu corazón es arrepentimiento. Y es un arrepentimiento, cuando eres una persona de Dios, es un arrepentimiento verdaderamente fuerte. ¿Por qué? Porque sabes que le fallaste a Dios. Sabes que le fallaste a la mujer de tu juventud, sabes que le fallaste a la mujer de tu pacto, sabes que le fallaste al hombre de tu juventud, sabes que les fallaste al hombre de tu pacto, sabes que le fallaste a ese pacto de Dios. Pero, y eso es malo y eso es muy doloroso, pero más doloroso es saber que le fallaste a Dios. Eso es algo que cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios no puede soportar. No puede soportar que lo hiciste, que caíste, pero no puede soportar la idea de saber que le fallaste a Dios. Por eso es que muchas veces hay pastores que se suicidan, porque llegan a ese momento en el que se confrontan con Dios y no pueden resistir, no pueden tener ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de haberle fallado a Dios, ¿verdad? Y eso es una situación muy fuerte, muy grave. Entonces, se arrepienten verdaderamente, es un momento de arrepentimiento total. O sea, por ejemplo, David se arrepiente y jamás en su vida lo vuelve a hacer, jamás. Porque el arrepentimiento no nada más es llorar, el arrepentimiento es no volverlo a hacer jamás. Pero cuando tú ya tienes una vida de adulterio, cuando tú ya tienes una doble vida, cuando tú ya haces eso desde hace años y tú no sigues ahí, le sigues cubriendo las cosas y sigues de mentiroso y sigues tapando tu pecado, eso quiere decir que el Espíritu de Dios no está en ti. El Espíritu de Dios no puede estar en ti. El Espíritu de Dios no puede estar en ti. Solamente si cometes el pecado, el primer pecado, o sea, eres infiel una vez, en un momento, en una situación, y el Espíritu Santo te confronta y tú te arrepientes verdaderamente, jamás en tu vida lo vuelves a hacer, jamás en tu vida. ¿Por qué? Porque te arrepentiste de haberle fallado a Dios. Así que jamás en tu vida vuelves a cometer el adulterio. Eso es correcto en una situación de un hombre o una mujer de Dios.
es normal, es correcto, ok, el diablo te puso una trampa, lo que tú quieras, puedes decirlo así si quieres. Caíste, ok, pero te arrepentiste y nunca más lo volviste a hacer. Eso es haberlo hecho una vez, te arrepentiste, pediste perdón a tu esposa, a tu esposo, jamás lo volviste a hacer. Pero cuando tú ya llevas una vida de adulterio, cuando tú ya llevas una doble vida, cuando ya tú tienes una lista de amantes, cuando tú ya eres un cínico, una cínica, cuando ya tú no te interesa, ¿verdad? Pues entonces obviamente no tienes al Espíritu Santo en ti. No lo tienes, no lo puedes tener. No lo puedes tener porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? De valor, de amor y de dominio propio. Entonces, valentía, amor y dominio propio. Entonces, tengo la valentía de confrontar esa tentación, pero tengo el dominio propio para controlarme. ¿Por qué? Porque tengo el amor a Dios y a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? Y eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da eso. Dice, no habrá tentación. Dios no te va a tentar más allá. No va a permitir, porque Dios no nos tienta, ¿no? Pero no va a permitir que caiga ninguna tentación hacia ti que tú no puedas controlar. Que tú como hijo de Dios no puedas controlar. No la va a haber. ¿Ok? Entonces, por esa razón, Dios permite el divorcio por causa del adulterio, porque traicionaste al amor de tu vida, traicionaste a la compañera de tu vida, traicionaste a la persona que más te ama, traicionaste a la persona que supuestamente tú más amas. Entonces tú no eres una persona confiable, no eres una persona a quien se pueda confiar, no eres una persona a quien se pueda digno de confianza. ¿Por qué? Porque lo hiciste a la persona que más amabas, imagínate. La única solución a este problema son dos. Una, te arrepientes y jamás lo vuelves a hacer. Te arrepientes. Yo no sé si públicamente, yo creo que es una cuestión más con Dios y con tu esposa, o tu esposo, ¿verdad? Y te arrepientes verdaderamente y jamás lo vuelves a hacer, o te separas. Si Dios ve que no hay arrepentimiento, si Dios ve que de tu parte no hay el menor arrepentimiento y que tú sigues justificándote, inventando, culpando a otras personas, inventando cosas, entonces va a permitir el divorcio. Va a permitir el divorcio, y una vez divorciado va a empezar a trabajar contigo, va a meterte en una tribulación. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le importa es salvar tu alma. Entonces a Dios lo que le importa es que tú seas salvo. A Dios lo que le importa es que no te vayas al infierno. Entonces, bueno, entonces no quisiste aprender, ok, perfecto. Te separo de esta familia para que no le sigas haciendo daño, pero te voy a pasar en un proceso, en una trituración. ¿Para qué? Para que te arrepientas, hasta que te arrepientas. ¿No te has arrepentido hasta ahorita? Pues entonces te va a seguir trabajando Dios, te va a seguir procesando Dios hasta que te arrepientas, para que te salves. ¿Comprendes? Porque Dios, dentro de su misericordia, lo que quiere es que nos salvemos. Lo que quiere es que nos arrepientamos para que podamos salvarnos. ¿Ok? Ahora tú dices, bueno, ya yo acepté a Cristo y no voy a perder la salvación. Bueno, si eres adúltero, quiere decir que nunca fuiste salvo. Quiere decir que nunca te convertiste a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te da convicción de pecado. Ok,
¿Pudiste haber caído en un determinado momento? Sí. ¿Pudiste haber caído en un determinado momento? Sí. En una ocasión, sí. ¿Te arrepentiste? Sí, porque sabías que estabas mal. Por lo tanto, Dios te perdonó, nunca más lo volviste a hacer. Ahí no hay problema. Usted fue salvo y siempre será salvo. Pero si usted ya vivía una vida de adulterio, si usted tenía una doble vida, si usted está acostumbrado a traicionar a la gente, y si usted sigue sin arrepentirse y sin aceptar su pecado, pues entonces quiere decir que nunca se arrepintió, nunca se convirtió. El Espíritu Santo jamás ha estado en usted, porque usted siempre ha tenido una doble vida, porque usted siempre ha sido un fiel, porque usted siempre ha sido un adúltero, porque usted siempre ha sido un traidor. Entonces es como un Judas. Estabas con Jesús, pero no eras de Jesús. Por eso le dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí, ¿quién eres tú? Si nunca te convertiste, jamás te convertiste. En tu nombre echamos fuera demonios y sanamos, hicimos milagros y esto y lo otro. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú me hubieras conocido, si tú hubieras conocido a Dios, pudiste haber caído una vez, hasta ahí llegó. Ahí te arrepentiste y jamás lo volviste a hacer. Pero si seguiste con el cuento, seguiste una vida de pecado, seguiste una vida de adulterio, seguiste una vida de traición, nunca fuiste salvo. Yo espero que usted haya sido salvo. Yo espero que usted sea salvo. Yo espero que usted tenga el Espíritu de Dios en usted. Yo espero que Dios le dé convicción de pecado. Como le digo, a Dios no le sorprende que cometamos pecado porque Dios sabe que tenemos la semilla de Satanás, ¿verdad? Pero lo que sí le duele a Dios es que no nos arrepientamos. Dios fue capaz de levantar a un hombre como el apóstol Pablo, que era un asesino de cristianos, y Dios fue capaz de perdonarlo y levantarlo como uno de los más grandes de sus apóstoles, como un hombre de Dios que eternamente estará en la historia porque está en la Biblia, ¿verdad? Él fue capaz de hacer eso con un asesino de cristianos. Si Dios ha sido capaz de perdonar y de transformar y de restaurar la vida de un hombre como Pablo, Él puede perdonar y transformar y restaurar nuestra vida, ¿verdad? No hay pecado que Dios no pueda lavar, que la sangre de Cristo no pueda lavar, pero la condición es el arrepentimiento. Si usted se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona y Dios lo restaura. Dios lo transforma, lo limpia, lo restaura. Pero el arrepentimiento es fundamental. Tenemos que arrepentirnos y tener la voluntad, tener el deseo de cambiar y de nacer de nuevo y de ser una persona nueva y de dejar el pecado atrás. Tenemos que tener esa actitud. Todos somos pecadores, todos podemos pecar, todos podemos caer, todos podemos hacer cosas horribles, pero si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dará convicción de pecado, nos llevará al arrepentimiento, nos arrepentiremos y nunca más lo volveremos a hacer. ¿Ok? Entonces, si usted nunca ha recibido a Cristo, o si usted recibió a Cristo pero nunca se convirtió en realidad,
Ahora se da cuenta, bueno, yo la verdad lo recibí, pero yo creo que nunca me he convertido porque yo soy así asado. Bueno, pues eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. A veces que pasan años y nosotros creemos que ya somos cristianos, pero en realidad nunca nos hemos convertido porque nunca nos ha caído esa situación en la que podemos demostrar que el Espíritu Santo no está en nosotros porque no nos hemos arrepentido. Si usted quiere arrepentirse de sus pecados y si usted quiere ser salvo realmente, si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y arrepentirse de todos sus pecados, cambiar su vida, transformar su vida, ya no quiere seguir siendo un pecador, ya no quiere seguir siendo un traidor, ya no quiere seguir siendo un adúltero, ¿verdad? Ya se dio cuenta que se ha metido con 50 mujeres y nada le ha pasado, no le ha servido de nada, porque al contrario, lo que le ha traído problemas y enfermedades, porque eventualmente lo que le va a traer son enfermedades. Y además, como le digo, hay una transferencia espiritual y lo que usted ha estado endemoniado, no puede salir de la pobreza, no puede salir de esto, no puede salir del otro. Claro, ¿por qué? Porque su casa está llena de demonios, ¿verdad? Entonces, si usted quiere terminar con todo eso y quiere que Dios lo limpie, lo sane, lo restaure, lo transforme, pues lo que necesita es aceptar a Cristo. Y si usted ya lo aceptó, pero no se convirtió, pues también vuelva a hacer la oración de fe y Cristo. Ahora sí permita que Cristo entre en usted y que le traiga esa convicción de pecado. Vamos a declarar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Padre Celestial, yo me arrepiento voluntariamente, me arrepiento de todos mis pecados, de pensamientos, de palabra, de obra y de omisión, o sea, de cosas que no he hecho, que debí de haber hecho. Voluntariamente yo reconozco que Jesús es el Señor. Reconozco que Jesús murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Jesús, yo rompo todo pacto hecho con el diablo, con el mundo, con mi carne y hago un solo pacto contigo. Jesús, yo declaro voluntariamente que tú eres mi Señor y mi Salvador. Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame, quítame este viejo hombre traidor o traidora, ¿verdad? Indigna, sucia, que no tiene respeto, ni amor, ni consideración hacia su cónyuge, ni hacia sus hijos, ni su casa. Quiero ser diferente, Señor. Quiero ser digno de ti. Límpiame, sáname, restáurame, transfórmame. Te lo pido, Señor Jesús. Amén. Gracias por hacer esta oración y recuerde que Jesús es el Señor. Recuerde que Jesús tiene poder y autoridad para transformar nuestra vida, para restaurarnos. Si usted está en pecado, por favor, arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de su pecado, acepte a Jesús, arrepiéntase de su pecado, vuelva a los caminos de Cristo, porque Cristo viene y el tiempo se acaba. Y cuando menos nos demos cuenta, ya se nos fue el tiempo y el que se quedó, se quedó. Y recuerden que lo que viene después de que venga el rapto, que nos vayamos de Iglesia Cristo con Cristo, lo que viene va a ser tan terrible como nunca jamás ha sido en la historia de toda la humanidad. ¿Ok? Piénselo mucho. Recuerde una cosa fundamental. Si usted no puede ser fiel, no puede respetar, no puede considerar, no puede amar a la persona a la que usted le juró amor eterno, a la persona que se duerme junto a usted todos los días y que le entregó su vida, pues entonces
usted no puede amar a nadie. Usted tiene que amar a su mujer como si fuera usted mismo, porque es la misma carne, dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el hombre debe de amar a la mujer como Cristo ama a su iglesia. Como Cristo ama a su iglesia, lo ama de una manera incondicional. Lo ama en sacrificio. Lo ama de diferentes maneras, de todas las maneras. Así debe de amar el hombre a su mujer. Y la mujer recuerde que su marido es el dueño de su cuerpo y usted es el cuerpo de su marido. Y recuerde que usted va a honrar y cuidar su matrimonio y su familia. Amén en el nombre. Amén en el nombre de Jesús. Bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre lo que es el amor. En el nombre de Jesús, si Dios permite. Amén. Buenas noches y bendiciones.